Tiene su Biblia, abran sus Biblias, por favor, el libro de Mateo, capítulo 1. Quisimos este año presentar un programa que exalte el hecho de que Jesús era mucho más grande que un bebé en un pesebre. Él es más grande que el mundo entero. Y verdaderamente el mejor regalo que podamos tener esta Navidad es conocerlo a Él como Salvador. La Biblia nos dice en Mateo capítulo 1, versículo 21 al 23, si no tiene una copia de las Escrituras, va a aparecer en las pantallas para que pueda leer con nosotros. Dice la Biblia: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. En medio de nuestra cultura en la que estamos ahorita, la presión de tener que comprar, tener que aún inconscientemente meterse en quizás competencias con los vecinos o con familiares. Todo eso el mundo y sus deseos hace para robarnos el significado verdadero de la Navidad. Es imposible disfrutar la época si haces que la época se trate de usted. Pero la época no se trata de nosotros, se trata de Cristo. Y se trata de que Cristo nació, y Él nació por un propósito muy específico. En realidad, al nacer Jesús en un pesebre, su propósito era poder morir en una cruz por nuestro pecado, para poder demostrarle a este mundo que Él era más grande que nuestro pecado. Una persona que iba a vencer el pecado tenía que ser más grande que el pecado. Sin embargo, Él nació para poder morir por nosotros eventualmente en una cruz. Noten, por favor, en ese pesebre nació alguien que era más grande que el mundo. Y muchas veces pensamos que, pues era nomás un bebé y no todos conocen el concepto completo de quién estaba en ese pesebre. La Biblia dice que su nombre es Jesús. La palabra Jesús significa Salvador. El primer nombre del Señor describe qué es lo que Él es. Él es un Salvador. Él no trata de salvar, Él salva a quienes quieran esa salvación. La Biblia también usa otro término, y la Biblia usa la palabra Emmanuel, lo que nos dice que es Dios con nosotros. Jesucristo no era nomás un buen hombre, Él no solo era un profeta, y no solo estaba ligado a ser el Hijo de Dios como secundario a Dios, Él iba a ser Dios con nosotros. Él es Dios hecho carne. Y qué curioso, ¿verdad?, que el creador del mundo haya decidido tomar forma humana, siendo Dios con nosotros. Hay otros títulos que la Biblia le da que nos hace reconocer la grandeza de Jesucristo. La Biblia dice en Isaías 9, versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Noten, por favor, que en Isaías 9, versículo 6 describe a Jesús como Dios fuerte. ¿Quién iba a pensar que dentro de un cuerpo de un bebé iba a ser Dios fuerte? El creador del universo decidió tomar forma humana. Eso no habla de un Dios débil, eso habla de un Dios que tenía un propósito. Ahora, ¿qué llevaría a alguien a hacer tal cosa? La Biblia nos dice que Él, estando en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Qué pudiera llevar a Dios, estando en la comodidad del cielo, en el esplendor de su gloria? ¿Qué llevaría a ese Dios tener el deseo de nacer
en forma humana para nacer en un lugar humilde como un pesebre, el creador del universo decide tomar forma. Noten, ¿y qué es lo que esto lo llevaría? Pues noten el deseo de derrotar lo que ha derrotado al ser humano desde la creación del mundo. Lo que ha derrotado al ser humano ha sido el pecado. El pecado es algo que nos une a todos nosotros. Hay muchas cosas que tenemos en diferencias, pero lo que tenemos 100% en común, usted y yo, es que todos somos pecadores. Ese pecado fue lo que causó que Dios se hiciera hombre. Pero para poder derrotar el pecado, Jesús tendría que ser más grande que el mismo pecado. Y eso es algo importante para poder comprender el día de hoy. La diferencia entre qué significa conocer de Dios y conocer a Dios. ¿Qué significa el hecho que nació Jesús en un pesebre y qué tanto el pesebre tiene que ver con su Navidad? Hoy en día, la mayor parte de los hogares están plagados con el concepto de Santo Claus. Hay padres que les enseñan a sus hijos tradiciones que no exaltan a Jesucristo. Es muy lamentable eso. Yo hace años atrás decidí que el único panzón que recibiera crédito por los regalos sería yo. Amén, pero no va a haber otro hombre panzón que tome ese lugar. Pero al fin de cuentas, tampoco quisiera darle a mis hijos una rebaja de lo que significa la Navidad. El enfoque navideño tiene que ser Cristo, o mejor no celebre Navidad. Si Jesús no es el que lo mueve a elevar su nombre en esta temporada, todo lo demás sería en vano. Nada pudiera resplandecer o reemplazar, mejor dicho, lo que significa la Navidad. ¿Y estamos en contra de regalos? No, pero sí estamos al favor de exaltar el nombre de Cristo en esta temporada. ¿Y por qué? Porque una de las mejores cosas que Cristo, que Dios pudo hacer por nosotros, era nacer para poder morir por nosotros. Y piensen en estas tres verdades que les quiero enseñar en esta noche. Primero, vemos que las personas le han dado las espaldas a Dios. Eso es lo que hace el pesebre tan único y tan poderoso, porque nosotros desobedecemos, nosotros pecamos. Desde la primer Navidad nadie buscó a Cristo. Ellos estaban solos en un establo o en una cueva donde se encontraban. Nadie estaba esperando que viniera el Mesías. El ser humano ha hecho todo lo posible para no estar obligado por Dios. Muchos quienes dicen que son ateos lo dicen por conveniencia, porque no quieren sujetarse a la palabra de Dios. Unos que dicen que son escépticos lo hacen porque piensan que esa es la forma de desligarse de lo que Dios dice. A cabo es que si no creo en Dios, entonces no estoy obligado a Él. Sin embargo, el ser humano desde el inicio de toda la creación le ha dado las espaldas a Dios. Desde el primer momento que Jesús vino a este mundo, el mundo no lo estaba esperando. Muy similar a hoy que nadie está esperando a Cristo en sus casas el día de hoy. No hay ni mención de Cristo en los hogares de hoy. Hay pleitos, hay celos, contiendas, vanidad, hay todo excepto Cristo en los hogares de hoy, porque aún hasta el día de hoy hay tiempo para regalos, hay tiempo para ir al mall, hay tiempo para reuniones familiares. Muy pocos hacen tiempo para Cristo. Pero a pesar, noten por favor, de que el hombre no buscó a Cristo, Cristo vino buscando al hombre. Y qué triste que Él haya venido a nacer porque me ama a mí, le ama a usted. Y continuamente no hay campo para nosotros en nuestras vidas. Él vino específicamente en un tiempo muy específico. Incluso nos dice la Biblia en Gálatas 4, versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Noten que Él vino en el cumplimiento de tiempo. Él no llegó por accidente ni por coincidencia.
Dios desde la creación del mundo siempre ha tenido un plan y ese plan se ha estado ejecutando. Él sigue siendo rey soberano sobre esta creación y aun cuando el hombre piensa que triunfa, solamente triunfa en las áreas que Dios le permite. Muchos para condenarlos más severamente y a otros para un día traerlos por medio del dolor a conocerlo a Él. Sin embargo, sea cualquier cosa que el hombre le ha dado las espaldas a Dios, no niegue el hecho que la Biblia nos dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo nunca mandaría a uno de mis hijos a morir por alguien como yo o como alguien como usted. Porque yo amo a mis hijos más de lo que yo amo a ustedes. Sin embargo, si Dios estuvo dispuesto a mandar a su Hijo para morir por nosotros, imagínese lo que Él va a hacer con gente que toma eso por hecho y por demás. Imagínese para cómo les va a ir a aquellos que niegan este amor y que pisotean el nombre de Cristo. Si Él estuvo dispuesto a enviar a su Hijo para morir por usted, imagínese qué es lo que va a hacer con usted si usted no tiene a Cristo en su vida. Las personas desde el inicio le han dado las espaldas a Dios. Noten por favor la segunda verdad que vamos a ver hoy. Las personas por decisión pecan contra Dios. Y saben que todos pecamos y yo sé que hay muchos que piensan, no, pues es que hay mentiras piadosas. No hay mentira buena, no hay pecado bueno, no hay pecado blanco. El pecado que tenemos todos en común es lo que nos separa de Dios. La Biblia dice en Isaías 58, versículo 2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Noten que el problema nuestro no es que no somos religiosos, no es que no vamos a la iglesia. A una persona más pagana y más separada de Dios de vez en cuando puede mostrar muestras religiosas y muestras de piedades momentáneas. Lo que nos separa de Dios es el pecado. Y la razón que Cristo nació es porque este pecado ha sido el problema del ser humano desde el inicio. El ser humano decide pecar contra Dios, decide hacer en contra de la voluntad de Dios y muchas veces aun cuando no quiere pecar contra Dios, lo hace por naturaleza. Nosotros como seres humanos estamos hastiados del pecado, estamos hasta los ojos donde por más bueno que alguien quiere hacer, la naturaleza depravada del hombre siempre lo obliga a hacer el mal. Por eso es que la gracia de Dios se ve tan sublime, porque no había nada atractivo en nosotros. No había nada que nos hacía quizás en cierta forma que Dios dijera, mira qué buen pueblo. La Biblia nos describe a nosotros como seres humanos de lo peor, que la iniquidad abunda en nuestras mentes, aún es de las cosas que pensamos, las cosas que quisiéramos hacer. Imagínese qué es lo que usted estuviera dispuesto a hacer si nadie lo cachara. El ser humano no solo peca con lo que hace, él peca con lo que quisiera hacer, con lo que quisiera hacer. La Biblia nos dice que quizás Jesús pudiera haber reaccionado de la misma forma. Bueno, si el ser humano me da las espaldas, pues yo también le daré las espaldas al ser humano y a ver cómo le hacen. Pero no es así en la forma que Dios respondió. Dios respondió en amor. Y Él extendió ese amor hacia usted y hacia mí. Y es por eso que Él vino a nacer para poder morir por nuestro pecado. La Biblia dice en Romanos 4, versículo 5, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La Biblia dice en Isaías capítulo 53, versículos 5 al 6, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él,
y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hermanos y queridos visitantes, por favor reconozca el día de hoy que Jesús no vino a nacer nomás para ser un bebé en el cual usted y yo siempre recordemos a Jesús como un bebé en un pesebre. Él nació como bebé en un estado y en una condición humilde, porque pronto después Él un día iba a colgar en una cruz por su pecado que lo condena, el pecado que lo va a mandar al infierno si no hace algo acerca de Jesucristo. Él un día iba a morir en una cruz para poder cargar nuestro pecado, para poder morir por nuestras transgresiones, y Él un día regresará. Usted va a ver la cara de Dios, ya sea cuando Él venga en su segunda venida o cuando usted muera. Y para muchos será un día muy glorioso y muy feliz, pero para otros será un momento de agonía. Porque es muy feo caer en las manos de un Dios airado. Entonces las personas les han dado las espaldas a Dios. Las personas por decisión pecan contra Dios. Pero quiero darles esta tercera verdad. Jesús quiere perdonarte hoy de tus pecados. Y lo más maravilloso de todo, hermanos, la historia navideña, es que desde el inicio era Dios mostrando su amor hacia gente que no tenía nada en qué amar. Dios nos amó y Dios nos buscó, aunque el ser humano no quería nada que ver con Dios. Aún desde ahorita, aún para gente creyente, batalla con buscar a Dios, batalla en mantener su corazón bien con Dios. Hay gente que no conoce a Dios, que tiene una dificultad, pero hoy Jesús quiere perdonarte. La Biblia nos dice en Lucas 1:77, al describir acerca de la obra de Jesús, dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. En Lucas 3:3 la Biblia nos dice acerca de la obra de Juan el Bautista, dice, y él fue por todas las regiones contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento, noten, para perdón de pecados. En Hechos 10:43 la Biblia nos dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de sus pecados por su nombre. Vean por favor esto y ojalá que esto lo puedan meditar. Para ir al cielo no tienes que ser perfecto, solo tienes que ser perdonado. Y hoy les quiero decir que aunque usted y yo le hemos dado las espaldas a Dios, y aunque usted no esté buscando a Dios, hoy Dios te quiere perdonar y hoy Dios te está buscando a ti. Y Él vino y nació porque Él quiere perdonarte. Ve a Cristo, Él es el único que puede perdonar tus pecados. Cuando Jesús nació, los pastores vinieron a ver a Jesús. No vinieron a ver a José, no fueron a ver a María. Fueron para ver a Jesús, porque Él es el Salvador, Él es el Dios con nosotros, Él es el príncipe de paz, Él es Dios fuerte y Él puede perdonarte el día de hoy. Si usted quiere, Él puede perdonarte. Déjales hago esta pregunta, si usted llega a morir en este momento, ¿morirás como una persona perdonada? ¿O vas a morir como alguien que merece toda la ira de Dios porque sigues siendo culpable de tu pecado? Si llegas a morir hoy, podrías morir tranquilo de que Dios ha perdonado todos tus pecados. O morirás en agonía sabiendo que el futuro eterno se ve muy, pero muy oscuro para ti.
Hoy le queremos dar una oportunidad para que conozcas el regalo verdadero de la Navidad, que es la salvación de Jesucristo. Vamos a orar. Señor, yo te pido por favor que obres en este momento. Oh Señor, yo no sé.